Estamos con José Elich, ex oficial mayor del Congreso y ex ministro del Interior. José, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Apelando a tu conocimiento parlamentario de cómo se maneja esto, porque en principio creo que en lo que es la percepción va a molestar, como muchas otras cosas que molestan de parte de los congresistas. Pero es importante poner también un poco las cosas en su real contexto. Lo que acabamos de ver y tanto a nivel de las cifras, de cuánto cuesta, en lo que se gasta, ¿es usual? ¿Es normal? Bueno, esto ocurre en el Congreso desde hace muchos años, ¿no? Es decir, que se disponga de un almuerzo en forma de buffet para los congresistas cuando las sesiones del Pleno se extienden o se sabe que se van a extender hasta muy tarde, y entre la interrupción de la sesión y su reanudación hay un breve tiempo, ¿no? Digamos de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, en estos casos, desde hace muchos años, se dispuso que facilitarle a los congresistas el almuerzo, y esto se hacía en forma de buffet. Cuando el Congreso está funcionando ordinariamente y no hay sesión del Pleno, pero los congresistas están trabajando en los edificios del Congreso, lo que funciona es el comedor, donde los congresistas generalmente tenían acceso a un menú que pagaban, siempre lo han pagado, ¿no? Y bueno, con esto recuerdo todos los problemas que siempre ha habido para conseguir buenos concesionarios en lo que es alimentación para el Congreso, tanto para los congresistas cuanto para los empleados del Congreso. Porque, bueno, muchas empresas no querían trabajar por el Congreso y en general a veces con el sector público. ¿Por qué? Por los atrasos en los pagos, por temas burocráticos, temas de regulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos empresas siempre que tuvieran, digamos, dispusieran de un capital o de suficiente capital de trabajo para poder enfrentar, digamos, ¿no? La provisión de estas cosas para el Congreso. Partimos de una idea central. Siempre, toda la vida, los congresistas han gozado de almuerzo gratis, no sé, desayuno. Solo en el Pleno. Solo en el Pleno. Solo en el Pleno. Si el Pleno se inicia muy temprano, podría... Esto creo que sí es nuevo, lo del desayuno, me da la impresión, ¿no? Y cena pero también, el almuerzo, ¿no? Sí, claro, porque a veces las sesiones se extendían hasta muy tarde, y yo recuerdo en la época que trabajaba en el Congreso que teníamos que improvisar al respecto, ¿no? Porque ya no había dónde comprar, en fin, el concesionario improvisaba y servían un almuerzo en la noche, que incluso alcanzaba a quienes nos quedábamos a trabajar ahí, porque eran a muy altas horas de la noche en algunos casos. Pero solamente ocurría, y entiendo que el presidente del Congreso así lo ha dicho hoy también, durante las sesiones del Pleno. Porque ayer, perdóname José, ayer el reportaje de Cuarto Poder lo que señalaba era que en los términos de referencia del contrato se mencionaba eventos, y que dentro de estos eventos también se estaba contemplando el trabajo en comisiones, y el trabajo en comisiones después es diario. No, pero en las comisiones lo que generalmente ocurre es que se sirve café, ¿no? Y probablemente congresistas hacen pedir, digamos, si es que hay algo para poner galletas y ese tipo de cosas. Ustedes no ven en las comisiones que se sirva almuerzos, no, eso nunca ha habido, ni siquiera en el Consejo Directivo, como lo ha dicho también el presidente del Congreso. Es decir, estos almuerzos deben ser exclusivamente para las sesiones del Pleno. Para las sesiones del Pleno, nada más, ¿no? Y ocurre en otros parlamentos, claro, eso no tiene por qué ser igual en nuestro parlamento, pero ocurre en otros parlamentos, donde incluso todavía, si ustedes ven sesiones en YouTube de otros parlamentos de la región, inclusive, toman el almuerzo o almuerzan en el escaño, ¿no? Hoy, ¿no? Esperemos que no se llegue a eso acá. Pero en el Perú antes era así. Si bien es cierto no se almorzaba, por lo menos sí llevaban a los escaños unos sándwiches que, digamos, que como que no no iban muy bien, no iban muy bien con los temas a tocarse. Pero, a ver, hasta ese punto, ¿qué? Es usual, pese a que muchos dirán también, sí, ¿por qué los congresistas van a tener almuerzo gratis? Otros funcionarios públicos también tienen almuerzo gratis. Pero más allá de esa crítica, a ver, firmar una adenda que te cuesta 2 millones de soles más, es decir, almuerzos, buffet que te cuestan 80 soles, desayunos que te cuestan 31 soles. Habría que ver los detalles de esa contratación o de la propuesta y la firma de esa adenda, ¿no? El contenido de esa adenda, porque tú acabas de mencionar que digamos, hay un ítem que se llama eventos, ¿no? En general. Y sí, pues es que el presupuesto tiene diferentes partidas y denominaciones para los diferentes gastos que se hacen en el sector público. Yo recuerdo, a mí me pasó una vez que terminé frente a un fiscal porque
un medio de comunicación, cuando yo era oficial mayor, denunció que se hacían gastos superfluos porque aparecían relojes. ¿No? Relojes. Entonces, claro, ¿qué hace el Congreso comprando relojes? Entonces yo fui donde el fiscal y le dije, sí, claro, son los relojes para marcar, que hemos comprado para marcar el ingreso y la salida de los trabajadores. Bueno, y así por el estilo. Entonces, habría que ver, y como acaba de decir el ministro de Economía, eso ya compete a los órganos de control interno y ahí de la Contraloría General de la República, que hace el control en dos aspectos, como tú sabes, el aspecto administrativo de gestión y el aspecto económico-financiero, o sea, si se está gastando bien el dinero de acuerdo con las reglas vigentes sobre ejecución presupuestal, administración financiera del Estado. Y en el otro aspecto es sobre si la gestión es adecuada y corresponde también a las regulaciones que existen para la gestión en el sector público. Entonces, el oficial mayor, la verdad, el oficial mayor podría ver directamente esto, pero generalmente no lo ve. Para eso cuenta pues con una Dirección General de Administración y la Dirección General de Administración también cuenta con otros órganos que directamente ven estas cosas. Lo que se hace es el requerimiento. Sí, claro, pero el firmar una adenda por más de 2 millones de soles, ya sí. el monto, así sea una empresa, por ejemplo, más o menos mediana, grande, te va a decir, oye, necesito la firma del gerente general, en este caso. Sí, ahora yo del recuerdo presidente del Congreso, ¿no? yo recuerdo que he visto la comparación que se ha hecho y se está comparando con el menú ordinario. Yo no conozco con detalle en este momento cómo son, digamos, los precios en el Congreso, porque yo no trabajé ahí hace muchos años, pero se está haciendo la comparación con el menú ordinario. De 16 soles. De 16 soles con el buffet. Yo recuerdo que el buffet siempre costaba más, ¿no? Y salía una cantidad, no sé si tan diferente por congresista, pero salía una cantidad mayor. Porque el buffet es eventual, ¿no? Claro, o sea, lo que ha dicho José Williams es que hasta antes de la adenda les costaba 25, 26 soles, no los 16 que sacó el reportaje. Entonces, claro, pero igual de 26 a 80, pues... Sí, claro, bueno, por ahí también he escuchado que, claro, se han incrementado los precios de los alimentos, etcétera, etcétera, pero ya. Igual, eso es un tema para los órganos de control interno y para la Contraloría General de la República, ¿no? Pero, sí, es una eventualidad, o sea, esto no está, digamos, como cuestiones generales, como tú dices, eventos probablemente en el presupuesto del Congreso, y los funcionarios que ya hacen la gestión directa para que ocurran las cosas son los que deciden y generalmente tienen que tener a la mano diversas propuestas. No me imagino que hay 1, 2, 3, de repente los precios en el mercado en cuanto a buffet están en ese nivel. Yo no lo sé porque no como buffet hace tiempo, pero podría ser que eso sea, ¿no? Pero otro cuestionamiento que ha surgido en los últimos días, que va en la misma línea que este tema del buffet, de los almuerzos, es los celulares, el uso de celulares. Sí. La República sacaba que de los 130 congresistas, 92 han pedido que se les otorgue un iPhone, que sabemos pues son equipos más costosos. Pero claro, parecen banalidades, es verdad, pero que contribuyen, y a ver, tú lo sabes muy bien, que contribuyen a ese desprestigio de una institución del Estado. Contribuyen a que la gente les tenga más tirria a sus parlamentarios. Sí. Generalmente no es un costo adicional o no es un costo adicional realmente importante para el Estado el tema de los celulares, ¿no? Porque tú sabes que las empresas proveedoras dan facilidades porque quieren tener pues ese tipo de clientes, ¿no? Pero digamos... yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Incluso cuando fui oficial mayor y tuve otras funciones en el Congreso, con celulares, con computadoras, porque en esa época también los congresistas pedían computadoras de última generación. Entonces tú no puedes pedir pues, una computadora de última generación solo para usar el programa Word. Y yo batallaba durísimo con ese tema, ¿no? Y se enojaba, se molestaba. Y aparte que entiendo que son alquilados, incluso los celulares que les van a otorgar no es que se los pueden llevar cuando acaban su función parlamentaria. Bueno, ese es otro tema. No sé si tú recuerdas, hace muchos años ocurrió algo que fue impactante, ¿no? Que se empezaron a perder las computadoras al término del periodo parlamentario. Es verdad, ¿no es cierto? Sí. Porque se dieron cuenta que las perdían y simplemente pagaban el seguro y la computadora costaba más. Entonces, ¿no? Esas cosas han sucedido, sí suceden en el Congreso y en otros lugares del sector público en el país, la gente que se aprovecha. Es el chip, pues, que este corrupto que tenemos metido y que tenemos que sacarnos de encima. Como yo les digo les decía a unos amigos el otro día, ¿quieren hacer una revolución? Pues hay que combatir la corrupción, ¿no? y entonces el país empieza a cambiar desde su base. Ahora, en tu calidad de ex oficial mayor del Congreso, ¿cuáles han sido los pedidos más extravagantes, más raros que te han hecho, que te ha hecho un congresista o una congresista? Bueno, de todo, ¿no? Una vez una congresista me dijo, oficial mayor, la peluquería abre muy tarde, yo no puedo entrar hacia el pleno.
Quería que le paguen la peluquería. Sí, sí. Pasaba de todo. Por ejemplo, en una época quisimos cambiar las atenciones en el consejo directivo y nos propusimos cambiar los vasos de vidrio por vasos de plástico. Bueno, de repente ahora me dirán hoy, ¿no?, que los vasos de plástico no son apropiados, no sé, ¿ya? Pero en esa época nos parecía muy higiénico, los botábamos y se ahorraba además mucho dinero. Había que lavar, el otro nos parecía menos higiénico. Y en los discursos que yo escuché en ese consejo directivo, donde el día que probamos, vasos de plástico, unos vasos bonitos, compramos de plástico, y se quejaron, decían, no, que esto es una afrenta contra los congresistas, falta de respeto, sobre todo damas congresistas. Y tuvimos que sacar retirar ese sistema, ¿no? Y cosas por el estilo que nos han ocurrido, después deshacernos del papel también fue durísimo, ¿no? Yo no sé si en el Congreso se ha logrado, pero nosotros empezamos, ¿no? Es decir, que todo sea digital y ahorrarnos el consumo de papel, que también costaba muchísimo, porque teníamos reproductoras, digamos, de documentos alquiladas, ¿no? Y costaba muchísimo. Entonces empezamos a reducir todo ese gasto. Y es verdad lo que le escuché la semana pasada a la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señalar sobre los pasajes de avión, que ellos tienen 48 pasajes al año que pueden usar como quieran sin dar la explicación a nadie. Bueno, no sé cuántos son ahora, siempre han tenido los congresistas, ¿no? Ahí escuché una congresista que decía que ella, bueno, podía viajar por todo el país y claro, o sea, si uno lee la Constitución encuentra que cada congresista representa a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, deberían, podrían y a veces tendrían que viajar, no solamente o limitarse a un trabajo dentro de su circunscripción electoral, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos distrito uninominal, pero sí los congresistas han sido elegidos circunscripcionalmente. O sea, los congresistas saben de qué departamentos o regiones son. Sin embargo, el principio constitucional es que cada congresista representa a la nación. Entonces su visión debía ser de todo el país, ¿no es cierto? Y bueno, sí está bien, pero siempre hay que rendir cuentas, ¿no?, de todo lo que uno hace. Yo creo que no tendríamos ningún problema en que los congresistas tengan cual o cual servicio, beneficio, etcétera, si realmente lo que nos dieran por resultado de su trabajo fuera mejor. Es decir, si representaran mejor al país, ¿no? No todos, por supuesto, lo hacen mal, pero hay una parte de ellos pues, que no han hecho un buen trabajo y esto es algo que viene sucediendo periodo tras periodo. Y la imagen del Parlamento, que es una injusticia que el Parlamento como institución, digamos, se deteriore en su imagen frente al país, ¿no? Siendo, digamos, la Asamblea Representativa del Pueblo. Pero esto se debe, digamos, a problemas. El Parlamento propiamente tiene problemas, pero se debe a problemas que están en el sistema político, que ya los conocemos además y que no los hemos enfrentado, los hemos dejado, ¿no? Y hemos permitido que siga avanzando y ahora nos encontramos frente a una situación donde la crisis que tenemos en este sentido es de representación. Muchísimas gracias, como siempre, José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, ex ministro del Interior.